Buenas noches, mi nombre es Julián Guzmán, estudiante de quinto semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología Archivística de la Universidad del Quindío. La materia que estamos viendo se llama Descripción y Organización de Archivos. Primer tema que vamos a tratar, que es la descripción archivística. De acuerdo con las condiciones que nos plantea la señora docente en la guía número 4, como regla se nos pide no leer texto de corrido. Por lo tanto, voy a tratar de explicar con mis palabras la comprensión de la lectura realizada. ¿Qué es la descripción archivística? La descripción archivística es la creación y uso de instrumentos y herramientas que nos permitan localizar y recuperar la información que tenemos conservada y custodiada en nuestros fondos documentales ya organizados. La, mm, la disponibilidad de esa información en el menor tiempo posible para cuando el usuario la necesite es lo que hace que la descripción archivística sea importante. Tenemos una norma internacional que nos dice qué es la descripción archivística y lo cito aquí abajo para las personas que lo quieran leer, pues van a encontrar esa definición. La normatividad que cobija esta parte de la organización documental es primero que se compone de la ISAG, que es la norma internacional. Segundo, a nivel nacional tenemos el decreto 2609-2012, donde en el artículo 30 se habla de los metadatos de búsqueda mínimos que debe reunir estos instrumentos y estas herramientas para poder encontrar la información en el menor tiempo posible. Nos habla de tres contextos mayores que contienen 26 campos aproximadamente, los cuales son metadatos mínimos para sean sistemas manuales o automatizados. El decreto 1080 de 2015 compila la información, toda la normatividad que vigila y que comprende el Ministerio de Cultura, incluido el decreto 2609. Tenemos que buscar en la partes, pero básicamente contiene lo mismo, no básicamente, no prácticamente y literalmente contiene lo mismo. Este decreto es del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y también del Archivo General de la Nación. Este es del Ministerio de Cultura. También tenemos el Acuerdo 05 de 2013 que habla de la clasificación, ordenación y descripción archivística. Acá encontramos mucha normatividad que nos dice cómo debemos organizar y tener en cuenta para poder describir nuestros fondos documentales. Nos habla también qué es el inventario documental. Este inventario documental es un instrumento archivístico que inicia y es mencionado de manera indirecta desde la Ley 594 de 2000, donde se ordena tener en cuenta el principio de orden original y el principio de procedencia para la organización de los archivos y se habla de una organización documental. Ya la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación en 2003 nos habla que la organización documental es igual a clasificar más ordenar más describir. En esa parte donde dice descripción documental es donde entramos a tratar el presente tema de la asignatura en cuestión. Este es un instrumento archivístico también mencionado en el decreto 1080 de 2015 y es de obligatorio cumplimiento. El acuerdo 038 de 2002 y el acuerdo 042 de 2002 nos dan unos formatos básicos para poder normalizar y normatizar este instrumento y esta herramienta archivística dentro de las organizaciones en las que tengamos que ir a elaborar y a trabajar y a diseñar el proceso de gestión documental. Se nos habla de qué elementos lo constituyen. De acuerdo con las instrucciones que imparte el Archivo General de la Nación y también con base en experiencias personales, sabemos que el Archivo General de la Nación nos deja trabajar dentro de unos límites específicos y nos da ciertas libertades. Lo primero, los límites es que no podemos quitarle ningún tipo de columna a este formato, pero sí le podemos agregar. Voy a explicar más o menos para qué sirve este inventario documental, este formato. En esta parte se puede consignar si es para actualización de inventarios
primera vez que lo estamos elaborando, actualización o también para transferencias documentales, sean primarias o secundarias. En algunas partes se utiliza también como ayuda para inventariar los documentos de archivo o documentos de apoyo que se vayan a eliminar. La primera parte, la siguiente parte es el número de consecutivo. Una pequeña apreciación que voy a hacer es que se utiliza generalmente por unidad de conservación, lo que llamamos una carpeta, una hoja por unidad de conservación con el fin de que no nos enredemos. Ya si lo vamos a hacer en Excel, pues podemos hacerlo de corrido hacia abajo para poder incluir a toda la información que estamos conservando y custodiando, pues para localizarla mejor. El número de consecutivo, vamos de 1, si estamos hablando de cada X200 y estamos tenemos normalizado que la cantidad de folios por carpeta son 200, podemos darnos una idea que caben entre 6 y 7 carpetas, también llamadas en lenguaje estructurado conocidas como unidades de conservación. O sea que irían 7 puntos aquí donde vamos a describir aquí con el código de la serie o la subserie en el caso de las salas de retención o asunto o subasunto en el caso de las salas de valoración. Acá vamos a colocar el nombre de la serie o subserie, como dijo, asunto o subasunto. También tenemos que mirar las fechas extremas. Cuando son salas de retención documental, tenemos que colocar de manera específica día, mes y año del primer documento que compone del primer documento que compone la unidad de conservación y el último documento que compone la unidad de conservación. Para el caso de las salas de valoración documental, debido a que hay información muy antigua en muchas ocasiones, simplemente podemos colocar el mes y el año o la información que logremos encontrar. A estas unidades de conservación se componen de unidades documentales. Tenemos que recordar que las unidades documentales se dividen en las más utilizadas, se dividen en unidades documentales simples, las complejas que también le dan el nombre de compuestas. También tenemos las híbridas que contienen más de un soporte documental y las mixtas que también son conformadas de documentos no controlados. También tenemos que mirar qué tipo de soporte es el que tenemos tenemos que inventariar y nos dice aquí si son carpetas, si son tomos, etcétera, etcétera. O sea, acá tenemos una parte donde dice otro, donde vamos a encontrar CDs dentro de las unidades documentales y esos CDs deben ser retirados de ahí o los planos o qué otra cosa, pueden ser videos, audios y tenemos que realizar lo que se llama la famosa referencia cruzada con el formato testigo documental. Esta información vamos a colocarla en el área de notas y ahora más tarde lo explico. También vamos a colocar el número de folios que contiene la unidad de conservación. Generalmente se utilizan de 200 a 250 folios dependiendo del volumen documental el poco tiempo en el que se puede llenar esta unidad documental. Seguimos aquí con la frecuencia de consulta. La frecuencia de consulta sale de lo que se conoce como los formatos de afuera, que se puede dividir en dos, en formato de préstamo y en formato de consulta. Préstamo cuando el documento sale de la unidad administrativa, consulta cuando se consulta directamente allí en la unidad administrativa. ¿Qué le va acá en esta parte de notas? Tenemos que colocar todas las novedades que encontremos. Si encontramos un plano que es más grande, un formato más grande que el papel tamaño oficio, que es lo normal de una unidad de conservación de las carpetas, pues vamos a irlo llamando así. Y también vamos a colocar las novedades que tiene, si están con pérdida de soporte estructural, o sea que están dañados y les falta una parte, o cuando tienen rotura del soporte, lo que llaman rasgaduras. También cuando presentan ganchos, cuando presentan manchas por óxido, cuando se usa resaltador, ya que esto afecta folios hacia arriba, folios hacia abajo. Todas las novedades que encontremos, uso de corrector, falta de firmas, todo irá apuntado aquí. Y, se podrá dar la idea, imaginarse la duda de que aquí no cabe todo eso. Pues el Archivo General de la Nación nos da la posibilidad de que esto, lo vamos a hacer en Excel,
lo aumentemos y de ahí para abajo. Por eso se utiliza generalmente esto por unidad de conservación, perdón, por unidad de conservación tipo caja. La normatividad que regula el inventario documental, ya lo mencioné, está regulado empezando por la Ley 594/2000, donde se habla se inicia hablando de manera indirecta, llamémoslo así, la descripción documental, aunque eso hace parte de la organización documental. Ya lo vimos que la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación, aunque no es una norma, pero sí es una guía, ya que es una cartilla, nos habla de que la organización comprende la clasificación, la ordenación y la descripción. En la ley 594, cuando se habla de organización documental, estamos incluyendo la descripción documental. En el acuerdo 038 de 2002 ya se normatiza este formato. En el acuerdo 042, que habla sobre la organización de archivos de gestión, se ratifica este formato. Ya en el decreto 1080 de 2015, perdón, en el decreto 2609 de 2012 y en el decreto 1080 de 2015 se habla como un instrumento archivístico de carácter obligatorio. ¿Qué es el banco terminológico como siguiente tema? El banco terminológico se empieza a hablar ya como instrumento archivístico y a reglamentarlo, a normatizarlo en el decreto 1080 de 2015, que es la compilación normativa del Ministerio de Cultura. Como regla no podemos leer de corrido y voy a explicarle en mis palabras qué es un banco terminológico. El banco terminológico tenemos que separar, tenemos que tener en cuenta dos conceptos que sí se nos ha enseñado en la universidad en semestres pasados. Entre ellos se habla de lenguaje natural y lenguaje estructurado. Cuando hablamos de lenguaje natural, tenemos que tener en cuenta que es el nombre que se le da a las series y a las subseries y a los tipos documentales en las unidades administrativas por parte de los funcionarios. Y el lenguaje estructurado es el nombre real de los documentos. Hay que tener en cuenta una cosa, que tenemos que basarnos en los listados maestros de documentos cuando hablamos de tipos documentales. Cuando hablamos de series y subseries, tenemos que utilizar los bancos terminológicos. El Archivo General de la Nación tiene un pequeño banco terminológico. Hablo de pequeño porque en realidad no es muy extenso. Un error que cometemos los archivistas cuando estamos elaborando tablas de retención documental o tablas de valoración documental es que en las encuestas que se le hace al funcionario utilizamos los nombres que ellos le dan a las series y subseries y las utilizamos en estos formatos normalizados y normatizados. Lo que se debe hacer en realidad es empezar a investigar cuál es el nombre real de esas series y subseries, asuntos y subasuntos, más que todo para series y subseries para tablas de retención documental, para poder darles el nombre correcto. Un ejemplo que puede utilizar aquí y que leyendo el libro que nos da la profesora del señor Sierra, según tengo un recuerdo, que él realizó en el 2017 con estudiantes del SENA, se habla de que se hizo acá a nivel ministerio, a nivel del sector del Poder Ejecutivo, se buscó unos nombres, una serie de subseries, en la cual plantea, por ejemplo, que los derechos de petición en algunos ministerios se utiliza como serie, ¿sabe? Y lo coloca él, yo sé que es una investigación, pero lo pone él como como serie, cuando en realidad es una subserie. Ya hablando del lenguaje estructurado, la Constitución nos habla de unas acciones constitucionales a las que tiene derecho todo ciudadano colombiano. Ya pasando esto al lenguaje estructurado y a la parte documental, tenemos que existen las tutelas, los derechos de petición, las acciones de cumplimiento, las acciones de grupo y otras que en el momento no recuerdo, sin una o dos que hacen falta. Ya sabemos que entonces tenemos que ver que el derecho de petición no es una serie, por más que queramos nosotros citarlo como serie, no es una serie, es una subserie. También tenemos que tener en cuenta otra cosa que se utiliza mucho, el término genérico actas para sin número de actividades y de acuerdo con la GTD 185 el acta tiene unas finalidades diferentes. Un error que cometemos en la designación del nombre de series y subseries sin mirar bancos terminológicos son las actas de entrega de elementos. No el nombre real posiblemente, aquí a priori, sin mirar el banco terminológico y sin hacer un estudio profundo, eso es una entrega y un recibo. Un acta es diferente, corresponde a una actividad diferente.
Por lo tanto, tenemos que indagar y recurrir a bancos terminológicos y que podemos crear o que tiene el Archivo General de la Nación o la ayuda del libro que nos envió la señora docente. Hay un error encontrado para mí en lo personal, pues ella ha elaborado tablas de retención documental y encontré no errores, pero sí no estoy de acuerdo con en algunas partes del libro que presenta el docente del SENA, puesto que él nos habla de que el banco primero se crean las series y subseries y luego se elabora, perdón, primero se crea las tablas de retención documental con toda su metodología, incluido, ustedes saben que va primero el cuadro de clasificación documental y luego elaboramos el banco terminológico, y es un error muy grande, puesto que primero debemos crear el banco terminológico, denominar las series y subseries de acuerdo con un lenguaje estructurado, y de ahí sí pasamos a las tablas de retención documental, o sea, lo que se llama el listado maestro de documentos, el listado maestro de documentos, no, perdón, al listado de series y subseries que nos va a apoyar para poder elaborar un cuadro de clasificación documental mucho mejor y unas tablas de retención documental casi perfectas a nivel lenguaje estructurado. He encontrado otros errores, pues debido al tiempo, perdón, apreciaciones personales que no comparto y que pues no viene al caso en este momento debido al escaso tiempo pues que tenemos para la presentación del video. La normativa, ya lo cité, está en el decreto 1080 de 2015, donde se dice que es de carácter obligatorio el banco terminológico. De pronto, como le digo yo, tenemos que tener en cuenta que el banco terminológico debe ir primero que las tablas de retención documental. Eso es mi apreciación. Eh, para poder realizar el banco terminológico, tenemos que tener en cuenta, voy a colocar otro ejemplo que ya, de acuerdo con las NIF, ya evolucionó, pero pues como no viene el caso, lo voy a explicar de manera general. Siempre se tiene la denominación o la creencia de que el balance general es una serie. Un colega, Edwin Gutiérrez, muy conocido por tener un blog, muy amablemente me explicó que el balance general no es una serie. Si nos remitimos al lenguaje estructurado, empecemos con la investigación, él es un informe financiero. Ya empezamos a darnos cuenta que la serie se llama informes y la subserie financiero. También, de acuerdo con las NIF, tiene otro no, las normas internacionales de información financiera, ya se nos da otro nombre diferente, o sea que ya tenemos dos posibilidades, o se llama informe financiero o se llama estado situacional no sé qué, y pues la señora docente le pido disculpas si no me acuerdo en el momento, pero estoy tratando de comprender o estructurar qué nombre le damos a una serie. Los tipos documentales que componen el informe financiero va el balance general y las notas. Y en este caso con las NIF ya son tres documentos más que pues no recuerdo en el momento, pero pues ya tenemos que tenerlo en cuenta. El banco terminológico, si lo hacemos posterior a las tablas de retención documental, tendríamos que en poco tiempo hacer actualización de tablas debido a que el lenguaje natural lo mal utilizamos y no lo pasamos al lenguaje estructurado, que es la misión del archivista. Las tablas de control de acceso. Las tablas de control de acceso también se habla en el decreto 1080 de 2015 como un instrumento archivístico de carácter obligatorio. ¿En qué consiste las tablas de control de acceso? Tenemos que hacer una pequeña referencia con la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia de acceso a la información, donde se nos habla de que hay información reservada y información clasificada, hay información pública y hay información no pública. ¿En qué consiste esto? En que tenemos que empezar a coger ya ese lenguaje estructurado del banco terminológico que se escribió y se plasmó en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental, con el único fin de verificar cuál es la información que sí que es pública y cuál es la información que tiene reserva, cuál es la información que está clasificada. Eh, esta ley nos habla de que tenemos que tener un esquema de metadatos, tenemos que tener unos activos de la información, tenemos que tener también todo eso está en página web, debe estar en página web de todas las entidades del Estado y las privadas que cumplen función pública también, y las de economía mixta.
qué puedo decirles de las salas de control de acceso? Dentro del esquema de publicación están los activos de la información, los costos de producción de la información, y también tenemos que tener la información, los tipos de información que tenemos. Entre esos, cómo se accede a esa información, qué regulaciones tiene. Cuando hablo de regulaciones es qué reserva tiene, cuándo se levanta la reserva y quiénes pueden acceder a ella. Los entes de control, pues obviamente tienen todas las garantías para acceder a esta información. Las salas de control de acceso es simplemente un formato que nos dice qué tipo de serie es, con sus tipos documentales y qué restricciones y qué requisitos de acceso tiene.